Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal. Es un gusto saludarlos. Me da mucho gusto tenerlos aquí nuevamente y a los que están llegando recientemente, pues bienvenidos. Como siempre les comento, espero que sean de utilidad para ustedes todas estas ideas, todas estas opciones para decorar. Son de verdad les digo con mucho cariño para todos ustedes. Y pues bueno, estamos aquí arrancando con la temporada navideña. Vamos a estar presentándoles diferentes opciones, diferentes ideas para que puedan animarse, porque esa es mi finalidad, que se animen a realizar también ustedes sus propios proyectos. Vamos a estar pues reutilizando muchos de los materiales que ya tenemos para ayudarnos ahorita en esta economía. Sí, voy a adquirir algunas cosas nuevas también, vamos a darle movimiento nuevo, pero sí también podemos reutilizar mucho de lo que ya tenemos en casa. Este arreglo está pensado para una esquina de la sala, puede ser también, pienso yo, para un recibidor, en una oficina, también se presta para una decoración en la recámara. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Espero les guste y espero les sea de utilidad. Gracias nuevamente por estar aquí. Bueno, miren, yo ya me adelanté en este paso. Ya pegué aquí el foam, el Oasis, ya lo pegué. Tenemos aquí un recipiente cuadrado de vidrio, va a ser un arreglo un poco alto. Tengo aquí estas piedritas decorativas. Sí, están muy bonitos, también van acorde aquí con el vidrio, con los brillos de la Navidad. Y estas simplemente las vamos a estar colocando a los lados. Miren, ya me adelanté el paso y así es como queda. Queda por todos los lados cubierto. Solamente agregué las piedritas. El foam lo pegué con silicón para que quede bien fijo por el peso del arreglo. Ahora vamos a colocar este heno en color verde para que tape un poco el foam. Así vamos a tratar de que tape un poco el foam sin que tape las piedritas y para que cubra un poco aquí la parte de arriba. Le damos una limpiadita aquí a nuestra base. Tengo estas dos ramas muy bonitas, miren, de eucalipto, de pino. Esta le voy a estar colocando silicón porque sí está un poco pesada. Ahora continuamos con la de eucalipto. Miren, así es como va quedando. Espero lo puedan apreciar bien porque aquí donde yo vivo ahorita está nublado, se nubla, sale el sol y cambia un poco la intensidad de la luz, pero espero puedan ver bien aquí. Miren, esta otra ramita dorada la aproveché de otras ramas de follaje y me pareció bonita ponerla aquí, entonces también la vamos a colocar. Ahora vamos a colocarle estas ramitas de pino.
Miren, ya cubrimos aquí un poco la parte de abajo. Ahora vamos a estar colocando estos pics con un toque de dorado. Miren amigos, así es como va quedando, ya va dando forma. Ahora vamos a agregar lo que vienen siendo las nochebuenas o pascuas como les conocen en otros países. Aquí le hice un pequeño doblez para que quede como con la vista hacia adelante. Esta está un poquito más alta. También aquí un pequeño doblez para que esté hacia el frente. Vamos a tratar de que quede un poquito más alta que la otra, pero que tenga la vista hacia el frente. Ahí está. ¿Sí? También, pues bueno, ya saben ustedes si quieren pegar los materiales. El foam a la base sí, porque los materiales de lo que vienen siendo estas ramas de atrás pues son un poco más pesadas. Pero ya lo demás ustedes saben si quieren pegarlo o dejarlo nada más así para que puedan volver a reutilizar. Por último vamos a estar colocando estas piñas. Déjenme limpiar aquí un poquito porque siempre tenemos que tener aquí nuestra área de trabajo limpia. Miren, esta está más grande que esta y esta es como más al natural y esta con brillitos dorados. Esta como no tiene alambre aquí abajo, esta la puedo colocar así nada más o pegarla con silicón. Yo la voy a estar dejando así nada más como muestra. Dejen ver si se sostiene. Sí. Si veo yo ahorita que se puede zafar, pues la pego con silicón. Esta sí tiene su alambrito. Esta la vamos a poner yo creo por acá. Si no, ahorita la movemos. Este arreglo, aunque es de una sola vista, que es nada más hacia el frente, pues siempre me gusta que de cualquier manera, si alguien se acerca a revisarlo, a verlo, pues tenga más o menos cubiertas las áreas de los lados y de atrás. Hay otros que sí se prestan en que solamente es la parte de adelante, pero este pienso que se puede ver todavía un poquito de los lados y por eso le puse también adornos hacia un costado
Miren, así es como queda. Este es el resultado final. Podemos ajustarle algunas cosas, podemos acomodarle mejor. A lo mejor esta piña puede ir más hacia acá, pero bueno, en sí este es el resultado. Así es como quedó. Quedó muy bonito, muy elegante, muy lucidor, ¿sí? Espero que les guste, espero que se animen a realizarlo. Espero también que hayan pasado un rato agradable aquí con el video y puedan sacar también más ideas, ¿verdad? De eso se trata. Esta es una opción. Bueno, entonces ahorita les hago una toma más grande, más amplia, para que vean cómo quedó. Aprovecho también ahorita la oportunidad. Quiero mandarles saludos a nuestros amigos aquí suscriptores, a Sonia Mena, a Carmen Eugenia, a Julián Adame, Luisa Rodríguez, a mi amiga Mari Rivas, a Lu Hernández, a mi amiga de Israel, que le pido una disculpa, pero pues como está en otro idioma no puedo distinguir bien su nombre, pero ella va a saber que es mi amiga de Israel. A Lidia Trejo, Julio Buendía, a Leonides Vázquez, a Pati Pérez, a Claribel Mondés y mi amiga Claribel, a Leti Sánchez, a mi querida amiga Adriana Ochoa, a su familia, a Ivonne Godoy, a José Chagoya y muchos más que estaré aquí saludándolos, primeramente Dios. Agradezco nuevamente y bueno, vamos a ver el resultado final. Muchas gracias.